Señor, gracias te doy por este día, gracias por poder hablar tu palabra, gracias por la bendición que tú estás dándonos en cada día, cada momento y consuelo que tú pones en nuestro corazón y esa mano sobre nosotros, Señor, que es tremenda, es maravillosa, Señor, y que podemos confiar que el dueño de todo, que el que manda todo esto y que está sentado en el trono siempre, está con nosotros. ¿Qué más podemos pedir, Señor? Muchas gracias por estar con nosotros. Y yo te pido que entres a cada casa que está escuchando esta palabra para que tu Espíritu Santo escriba en los corazones lo que voy a hablar, Señor. Que puedan ser transformados gracias a este amor tuyo, que es tan grande, que no lo podemos entender, pero sí lo podemos saborear. Lo podemos saborear. O sea, es así. Nosotros es un amor tan grande y tan tremendo, como dice la palabra, que va más allá de todo conocimiento. Pero cuando nosotros entramos en estas relaciones podemos sentirlo, no podemos explicar y por eso tenemos que llevar este amor a mucha gente para que pueda disfrutar lo que nosotros estamos disfrutando hoy día. Amén. Entonces, gracias Señor por lo que vas a hacer hoy día. Gracias por tu amor y por tu presencia manifiesta en nuestras vidas. Entonces vamos a Juan 1:29, dije yo al 34. Vamos a ver. Oye, están bonitos los colores que... Está bonita la polera, es nueva. El micrófono lo sube un poquito, parece que está sonando poco. Ya, ahí sí. Entonces, dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Es el momento que Jesucristo se viene a bautizar, ¿ya? Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es cualquier cosa. Escuchen, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Estas cosas uno las lee y las entiende porque, claro, porque sabe el contexto, todo lo demás. Pero la gente que estaba escuchando ahí queda diciendo, a ver, espera un poquito. O sea, que ese que viene después estaba antes que tú porque era primero que tú. ¿Entiendes? Lo que está diciendo es que viene, ¿no es cierto?, Jesucristo a él, pero él es Dios. Se hizo hombre. Cuidado. Cuidado con decir que sigue siendo Dios. Se hizo hombre. Claro, su deidad se despojó. Él es Dios y va a ser siempre Dios, pero vino como hombre, igual a nosotros. Es fundamental entender eso. Vino en carne. El que dice que no vino en carne es el anticristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que todo lo que hizo Él, lo hizo en cuerpo igual al de nosotros. Igual. Con las mismas pasiones, con las mismas debilidades, exactamente igual. La gracia que Él nunca pecó. Y por eso puede salvarnos a nosotros. Entonces, entendamos eso, que quede claro. Porque muchas iglesias dicen, no, bueno, si era Dios, si que cualquiera hace todos esos milagros, si es Dios, y va a la cruz y no le duele porque es Dios. No, Él fue igual que nosotros y le dolió igual como nos dolería a nosotros estar en ese tremendo sacrificio, ¿ya? Entonces, dijo, y por eso dice, el cual era antes de mí porque era primero que yo. Porque Jesucristo es eterno. Pero en ese momento está viviendo como hombre despojado de su deidad, ¿ya? Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y él no lo conocía porque es primera vez que Cristo se manifiesta, ¿no es cierto?, en este mundo, en esta tierra, así físicamente, como hombre. Por eso él no lo conocía. ¿Me entienden o no? Porque es que hay que analizar frase por frase. Esta palabra es la palabra de Dios, dice tantas cosas en una frase, y nosotros pasamos como que un libro cualquiera, lo leemos y ya me sé la Biblia. No te la sabes, tienes que analizarla y vas a ir sacando todos esos secretos, esos tesoros que están escondidos para revelárselos a los hijos de Dios. Entonces tenemos que ir analizando todo lo que dice, ¿ya? Y yo no lo conocía más para que Él fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Él venía anunciando, ¿no es cierto?, que venía Jesucristo. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre Él. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo permaneció sobre Él. No significa que Él no tenía el Espíritu Santo.
Él tenía el Espíritu Santo desde el vientre. Acuérdense que el vientre ya se manifestaba ese Espíritu Santo. Pero ¿qué quiere decir? ¿Por qué el Espíritu Santo está sobre él? Porque el Espíritu Santo sobre él es el Espíritu que es para los demás. El que está adentro, el que nos transforma, el que nos cambia a nosotros. Y después viene, después que somos cambiados, transformados, viene ese Espíritu sobre nosotros que es para los demás, para sanar a los demás, que es todo para los demás. ¿Ya? Y por eso dice, y se permaneció sobre él. Y yo no le conocía, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? No lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que eso es Dios Padre, ¿no es cierto? Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Juan se da cuenta que él es el Cordero y es el que va a quitar los pecados del mundo, porque Dios le dice, cuando veas que el Espíritu Santo baja y se posa sobre esa persona, ese es, ¿cierto?, el que bautiza con el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros también podemos hacer. Porque todo lo que hace Cristo lo podemos hacer nosotros. Nosotros somos hijos y tenemos el Espíritu Santo. Después que somos cambiados y transformados, tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Para qué? Para bautizar a otros en ese Espíritu Santo. Por eso que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en su nombre, no somos nosotros los Cristos. Sí somos Cristo porque somos ungidos, pero no somos los Jesucristo. En su nombre, en Jesús, en el nombre de Jesucristo, nosotros podemos hacer las mismas cosas que hizo Él. ¿Ya? Entonces dice, yo le vi y he dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Ahí está. Él es el Hijo de Dios. Y nosotros somos hijos. ¿Sí o no? Somos hijos. Porque fuimos engendrados por voluntad del Padre. No de carne ni de sangre, sino por voluntad del Padre. Por lo tanto, somos hijos a través de la herencia que nos deja Jesucristo a nosotros. ¿Están entendiendo? Porque este es el Evangelio, hermano. Un Evangelio maravilloso, poderoso. No somos cualquier cosa. No somos igual que los demás. Tenemos una naturaleza divina. Tenemos el poder de Dios. Somos hijos de Dios. Y podemos llevar el Evangelio con poder como lo hizo Jesucristo. Entonces quiero que veamos Éxodo 12, del 21, voy a leer al 28, ¿ya? Es el establecimiento también del sacrificio del Cordero. Es una figura de lo que iba a pasar con Jesucristo. Por eso leí esta parte del Cordero, ¿ya? Porque lo nombra Cordero. Y dice, y Moisés, voy a leer del 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Dice, la hora de sacrificio de ese cordero, dice entre las dos, no, dice en medio de las dos tardes. Es re difícil, nadie lo corrige, nadie ¿cómo se llama? Lo traduce bien. Yo estuve buscando la traducción en hebreo y dice en medio de las dos tardes. ¿Cuál es el medio de las dos tardes? Porque no hay dos tardes, es una sola tarde. Y el medio de la tarde era la tarde de los hebreos desde las 12 a las 6 de la tarde. Jesucristo murió a las 3 de la tarde. Por lo tanto, este sacrificio de este cordero también es a la hora, porque dice en medio de las dos tardes, entonces en medio de la tarde, y eso es las 3 de la tarde. O sea, murió a la misma hora que murió Jesucristo. ¿Coincidencia? No. Dios lo hace todo así, porque esa era la figura de lo que iba a hacer Jesucristo por nosotros. Y dijo, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un librillo, la sangre del cordero, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el librillo. Entonces, el dintel es esto de arriba, y los dos postes son los que afirman la puerta, ¿ya? Eso se mancha, se pinta con la sangre del cordero. Y ninguno de vosotros salga
de las puertas de su casa hasta la mañana. O sea, no salgan de la casa. Esa sangre los va a proteger a ustedes, ¿ya? Y después dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Esto es en el año 1491, ¿no? Cuando salen de la esclavitud estos niños, los hebreos, ¿ya? De la esclavitud de Egipto. Entonces le dice, guardaréis esto para siempre. Hasta el día de hoy se celebra esto, la Pascua, ¿no es cierto?, de ellos. Pero lo importante es que esa sangre, la sangre, protegió de la muerte. Entonces, la sangre de Cristo nos protege a nosotros, nos perdona nuestros pecados y nos protege, y no solo nos protege, sino que nos resucita a una nueva vida. Porque eso es lo que iba a pasar con ellos. ¿Me entiendes? Iban a salir libres. La sangre de Cristo nos libera también, nos saca de la esclavitud de Satanás y nos hace libres y empezamos a vivir una nueva vida. Lo que estaba haciendo era exactamente eso. Gracias a esa sangre, ¿no es cierto?, que los protegió y que no protegió a los egipcios y que murieron casi todos sus primogénitos, o sea, no todos sus primogénitos, hasta los animales. Entonces eso causó la libertad, ¿ya? Y tenemos en el 25, dice, cuando entréis en la tierra de Jehová, os dará como prometió, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. En el 26 dice, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, o sea, este cordero, ¿no es cierto?, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. O sea, gracias a esa sangre pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Se inclinaron y adoraron. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Lo hicieron ese sacrificio. Y más abajo en el 46 quiero leer esto nomás porque dice, y se comerá en una casa, cuenta cómo se debe comer, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Es por eso que a Cristo no le quebraron ni un hueso, porque se acostumbraba a quebrar las rodillas para que muriera más rápido. A Cristo no hubo necesidad porque ya estaba muerto cuando fueron a quebrar las rodillas. O sea, hacen coincidir todo. Si tú haces un análisis, todo lo que hicieron con el Cordero es lo mismo que hizo Cristo por nosotros. Le dio la libertad, ¿no es cierto?, de la esclavitud, lo mismo hace. Y lo otro, que cuando salieron ellos, salieron todos sanos, porque comieron el Cordero. Porque esa parte no la leí, pero le dice que tenemos que comerse y no dejar nada del Cordero. Y salieron todos sanos. Entonces es lo mismo que nosotros hacemos, que comemos, ¿no es cierto?, en la Santa Cena comemos del cuerpo, es el cuerpo de Cristo, tomamos su sangre y tiene un poder de sanidad, que les decía yo, y de libertad. Es muy poderosa esta Santa Cena que nosotros celebramos porque conmemoramos la muerte y resurrección de Cristo, que trae toda una bendición completa para los cristianos, ¿ya? Entonces, por eso en el Salmo 103 dice, versículos 2 y 3, Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Él es quien perdona todas tus iniquidades, o sea, nos borra todos nuestros pecados, y el que sana toda tu dolencia. O sea, por eso, al comer ese cordero, el pueblo salió sano, completamente sano. Eran 600.000 hombres, más mujeres y niños. O sea, 3 millones fácil, ¿ya? Y salieron todos sanos, y ese fue un milagro también gracias a ese cordero que comieron y a ese rito, ¿no es cierto?, que ellos ya le llaman rito, pero fue poderoso porque era lo que iba a hacer Jesucristo por nosotros, ¿ya? Entonces, si vamos a Lucas 4, 17, vamos a leer algo que lo hemos leído muchas veces,
pero que tiene tal significado para nosotros y para el ministerio de la iglesia, y que no se toma en cuenta. Se lee como que fuera para Cristo. Pero Él, no se olviden que nos envía como Él fue enviado. Entonces esto no nos podemos nosotros obviar. No podemos leerlo. Esto fue cuando Cristo se presentó en su sinagoga ante su pueblo y dijo lo que iba a hacer. No es eso. Era lo que nosotros íbamos a hacer, lo que hicieron los apóstoles. Eso está leyendo aquí. Vamos a leer en Lucas 4:17. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjense en una cosa, yo no sé si se han dado cuenta. Dice, le pasan el libro y él, era un papiro, ¿no es cierto?, busca y dice, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, esto no es una casualidad lo que lee Jesucristo. Él buscó este párrafo. Él buscó estos versículos que le llamamos nosotros. En ese tiempo no estaba con números. Esto lo hicieron para que nosotros nos ubicáramos mejor. Él busca en la escritura donde está escrito lo que él iba a hacer, su ministerio. Esto no es una casualidad. No es que abrió el libro, como nosotros hacemos, el Señor me habló. No, él buscó, ¿ya? Halló el lugar donde estaba escrito. ¿Habían pensado eso? Bueno, si no lo habían pensado, ahora lo saben, ¿ya? Y leyó, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se dan cuenta? ¿Qué había dicho Juan? Vio que el Espíritu descendió sobre él y permaneció. Sabemos que todos tenemos el Espíritu dentro de nosotros y somos templo del Espíritu Santo como Cristo también era. Pero dice el Espíritu, está hablando del Espíritu que está sobre él que para los demás. Eso entiéndanlo, porque es así. Por cuanto, dice, me ha ungido este Espíritu que está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas a los pobres es predicar la palabra al que tiene hambre espiritual. Por eso es pobre de espíritu. Cuando tú eres pobre de dinero es porque necesitas dinero. Cuando eres pobre de espíritu necesitas espíritu. Entonces dice, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, viene el Espíritu Santo. Se acabó la pobreza espiritual. ¿Ya? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón son las personas que han sufrido, que han sido maltratadas, suponte que abandono a los padres, hay tantas cosas, abandono en general, rechazo de las personas, hay tantas maneras de quebrantar un corazón, ¿ya? Y después dice, eso también Él lo va a sanar. Todo lo que está diciendo aquí es, Él va a sanar y va a hacer lo que está diciendo aquí, ¿ya? Este es su ministerio. Y a pregonar libertad a los cautivos. Esta palabra significa, vine a dar libertad a los presos de guerra. Están presos, a los que están presos los vine a liberar. Presos de guerra, porque esto es una guerra. Lo que hace el demonio y sus feligreses, si se les pueden llamar feligreses, y sus demonios, lo que hace Satanás y sus demonios es eso, una guerra en contra de Dios, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y contra sus hijos que somos nosotros. Por lo tanto, Él viene a liberar a los que están cautivos, a los presos de guerra, y vista a los ciegos. Esto puede decirse a los ciegos que son ciegos de verdad, pero también está hablando a los ciegos espirituales, los que no ven la verdad, cómo funciona este mundo. Porque cuando tú sabes cómo funciona este mundo, que hay un mundo espiritual que manda lo que estaba aquí abajo, hay un mundo malo y un mundo bueno, tú tienes que tomar una opción. Por eso Cristo dice, si no estás conmigo, estás contra mí. No hay una línea del medio, no, yo como dicen muchos, yo soy un hombre súper abierto y acepto todas las creencias y soy muy tolerante. No sirve eso. Jesucristo dice, si no estás conmigo, estás contra mí. No hay línea del medio, no hay tolerancia. Aquí es una guerra y tú te tienes que meter en esta guerra, o para un lado o para el otro. Y si no estás tomando a Dios en serio, estás en el otro lado. Porque si no estás conmigo, si no vives conmigo, está diciendo el Señor. Eso está diciendo. Estás en contra de mí. Y no recoges y desparramas. Estás desparramando. Esa es la verdad. Eso es lo que está diciendo aquí. Vine
vista a los ciegos, para que vean, ¿no es cierto?, cómo funciona esto y no crean que, pero sí, pero ¿para qué tanto? No sean fanáticos. Es así, hermanos míos. Esto es de vida o muerte. Y lo que es peor, no solo uno dice, bueno, es que a mí nadie me está tratando de matar. Si no se está tratando de esta muerte que da lo mismo en realidad porque yo voy a estar con el Señor. Estaba hablando de la muerte segunda, que te vas al infierno y vas a quedarte ahí eternamente. De esa muerte, de esa vida o muerte que es mucho peor que esta muerte. Porque nosotros no morimos, nosotros dormimos. Gracias a Cristo. Porque vamos a estar con Él inmediatamente, espiritualmente. Y vamos a ser, ¿no es cierto?, restaurados en nuestro cuerpo, con un cuerpo glorificado. Entonces, nosotros vamos a vivir eternamente con Él si estamos viviendo eternamente, si estamos viviendo aquí y estamos trayendo el reino de Dios a este. Entonces, ese es vista a los ciegos, es ver esta verdad, es sacarnos el velo y ver quiénes somos en Cristo. Y dice, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Saben qué? Es que me detuve en esto de los ciegos porque me gustó. ¿Saben? Es ver lo que yo estoy predicando. ¿Quiénes somos realmente en Cristo? ¿Qué significa que Cristo es formado en nosotros? ¿Qué significa que yo tengo el Espíritu Santo, el que hizo todo el mundo? Porque Dios hablaba y el Espíritu Santo hacía. Ese poder está en nosotros. Y más encima se pone sobre nosotros para los demás. Y podemos hacer lo que hizo Cristo. Y eso es sacarse el velo y ya no estar más ciego. No tener el entendimiento embotado como lo tienen todavía los hebreos que siguen todavía en el Antiguo Testamento y no entienden este Nuevo Testamento. Y nosotros, muchos de los cristianos que entran en este Nuevo Testamento, agarran una colita del Nuevo Testamento. O sea, sí, pero seguimos con la naturaleza caída y bueno, pero es que es tan difícil. Y, claro, porque no tienen el Espíritu Santo, no estás tomando en cuenta el Espíritu Santo, porque no quieres hacerle caso al Espíritu Santo, quieres seguir con tu vida. Y para eso hay que negarse a sí mismo, someterse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces vivir con Él, ¿ya? Entonces eso es dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. En la palabra en Hechos dice que Jesucristo fue ungido y les daba y sanaba a todos los que estaban siendo oprimidos por el diablo. Los oprimidos son los que están endemoniados, los que tienen demonios. De esa libertad, dice, libertad de sacarte los demonios. Las adicciones, cuando uno está deprimido, las depresiones, los dolores, las enfermedades, todo, la mayoría, el 99,9%, para no exagerar, son causadas por demonios. Detrás de ese dolor siempre hay un demonio. Él se aprovecha de nuestras debilidades, de nuestros pecados, porque la palabra dice claramente que el espíritu del aire, o sea, Satanás, ahora, después de Cristo, actúa en la desobediencia. Entonces, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos las cosas mal, cuando nosotros tomamos trago de más, entra un espíritu de adicción. Cuando nosotros nos drogamos, entra un espíritu de adicción. Cuando nosotros vemos por primera vez pornografía, entra un espíritu de adicción. Y se toma de ti y tú no lo puedes dejar. Y tú dices, no, yo lo dejo cuando quiera. Mentira, te obliga. Cuando tú juegas, haces cosas esotéricas, te entra un demonio y tú eres súper enojón. No, es que ese es mi carácter. No, es el demonio que te hace actuar porque después tú te arrepientes. Dejas la escoba, dices cosas feas a las personas, las maltratas. Y después dices, pero ¿por qué dije todo eso? Es porque el enemigo te toma, te hace hacer lo malo, después te suelta y te dice, mira lo que hiciste. Entonces tú te sientes mal, te sientes muy mal porque más encima te acusa en tu mente. Y eso, mientras más sufres, él más crece en ti y más poder tiene. Así funciona el enemigo, hermanos míos. Yo lo conozco, yo sé, lo he visto cómo se sana la gente aquí. Así, con una oración, porque están adictos, están deprimidos, todo por un espíritu, y ese espíritu sale y se acabó la enfermedad. Es así es el poder de Dios. Así de maravillosos somos, porque tenemos al Señor. Ya, entonces dice,
Y después de eso, después de todo lo que acabo de explicar, ese es el ministerio. Y es el ministerio nuestro, hermano, porque yo los envío como yo fui enviado. No se olviden de eso. Somos enviados como Cristo vino a esta tierra, con este mismo poder, con este mismo Espíritu Santo. Y dice, al final dice, y a predicar el año agradable del Señor. Hermanos míos, muchos de ustedes vienen de otras iglesias, porque nos ve mucha gente ahora. Yo quiero decirles que si tu pastor solamente hace esta parte de acá abajo, o sea, de predicar el año agradable del Señor, o sea, solamente predicar su palabra, no está haciendo el ministerio para el cual fue llamado. Tiene que liberar a los presos, tiene que sacar demonios, tiene que sanar enfermos, y cuando sea necesario resucitar muertos, porque todo eso hizo Jesucristo. Y Él dice, y aún cosas mayores harán ustedes. Por lo tanto, si tú tienes una iglesia donde solamente se predica la palabra y no hay una sanidad constante, no que de repente se sanó a alguien y gloria a Dios y todos se festejan porque hubo una sanidad en el año. Esto tiene que ser totalmente normal. Lo normal es que se sanen todos y no haya enfermo en una iglesia. Eso es lo normal, hermanos míos. Pregunten a nuestra iglesia si hay alguien enfermo hoy día. ¿Cuántos hospitalizados hay? ¿Cuántos estuvieron con coronavirus y se fueron al hospital? No debe ser. Juan Eduardo decía, nosotros no estamos enfermos. Algo dijo así, ¿no es cierto? Y es verdad, nosotros no nos enfermamos como familia. Y si nos enfermamos, oramos rápidamente y se acabó la enfermedad. Porque el poder de Dios sana, es para sanar a los enfermos. Y si alguien tiene problemas de mal dormir, todo, echamos fuera y debe ser un espíritu. ¿Cuántos están tomando pastillas para dormir? Bueno, vamos a ver eso. Hay que hoy día vamos a liberar, el otro día las maldiciones, ahora vamos a liberar. A los que están presos, a los que tienen espíritu, a los que están enfermos, vamos a liberar eso. Vamos a orar por eso al final, ¿ya? Entonces, si están, me voy a poner así drástico, ¿ya? Si están, tú estás yendo a una iglesia que solamente se predica la palabra y no pasa todo esto que Cristo hacía, huye de esa iglesia, porque te van a llenar de demonios, porque están diciendo que somos todos pecadores. Y cuando yo soy pecador, y me dicen que soy pecador porque tenemos la naturaleza caída, el Señor no se puede manifestar con poder. No se puede manifestar. ¿Por qué en Jesucristo se manifestaba todo el poder de Dios? Porque Él no pecaba. Y para eso nos pone el Espíritu Santo a nosotros, porque dice, santifícalos en tu verdad, dice Jesucristo cuando ora en Juan 17. Santifícalos, nos hace santos el Espíritu Santo. Nos da el poder para vencer el pecado. Y entonces tenemos el poder, tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros para dárselo a los demás, para que los demás conozcan, ¿cierto?, al Espíritu Santo, entre en ellos y también después que los transforme, porque va de gloria en gloria, y esto se lo he dicho muchas veces, hasta llegar a la misma imagen de Cristo. Entonces nosotros tenemos el poder también de Cristo. Entonces no me vengan pastores, para que se lo muestren a sus pastores este pedazo, no me vengan pastores que no todos tienen el poder, no todos son ungidos. Somos todos, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Somos todos ungidos. Por eso le decían cristianos que somos igual a Cristo, que tenemos la unción, tenemos el Espíritu Santo. Y por eso Pablo iba a los Corintios y le decía, ya, ustedes que están hablando tanto, que están envanecidos en sus palabras, muéstrenme el poder de Dios, porque el reino de Dios es poder de Dios. Muéstrenlo. Pídanle a sus pastores que les muestre el poder de Dios. Y si no, huyan, porque el enemigo está en esa iglesia y se lo está comiendo a todos. Tiene que haber Espíritu Santo, tiene que haber el poder de Dios para que el enemigo no pueda entrar. Tiene que haber gente sometida a Dios, y la única manera de someterse a Dios cuando este Espíritu Santo te transforma. Entonces el demonio tiene que huir de ti y te tiene que obedecer.
Entonces te obedece. Pero cuando tú eres un desobediente y la naturaleza caída, el enemigo se ríe de ti, en tu cara. Y te enferma y te hace pasar lo más mal para que sea un pésimo testimonio de Dios. Mira, ahí va a ser cristiano y va con muleta y arrastrándose. Eso no puede ser, hermanos míos. Yo tengo 102 años. No, mentira. Pero de verdad, no hay dolor ni nada de eso. Ay, que me duele la rodilla, que me duele esto. Que no, no. Tengo que adelgazar un poco que con esta pandemia he comido muchísimo. Pero estamos en eso, estamos bajando, ¿ya? Y hago ejercicio todos los días. ¿Me entiendes? Hay que cuidar el templo. Hay que cuidarlo. Porque si no lo cuidamos, lo vamos a destruir. Porque este templo es finito. Después nos van a dar un cuerpo maravilloso, ¿no es cierto? Glorificado, como dice la palabra. Y entonces vamos a poder... No, vamos a tener que cuidar. Ahí vamos a comer. No. No, pero bueno, ahí ya vamos a ser santos, vamos a cuerpo glorificado. Vamos a comer rico también porque en el cielo está lo mejor, ¿ya? Está lo mejor. La mejor carne, las mejores frutas, está todo lo mejor, ¿no es cierto? Ay, no hay la hora de estar... No. Para hacerle un asado al Señor. Bueno, en eso, ¿ya? Y entonces todo eso leyó el Señor y todo eso es lo que nosotros hacemos. Ese es el ministerio de Cristo. Ese es el ministerio de los apóstoles. Ese es el ministerio nuestro. Esto hay que poder hacerlo. Pero se necesita vivir con el Señor y ser cambiado, transformado. Y también, al mismo tiempo, tener ese amor de Dios. Porque Él pone ese amor. El Espíritu Santo pone ese amor de Dios. Y cuando tú tienes ese amor, das vida, porque el amor es dar vida. Y la única manera de dar vida, hermanos míos, es con el Espíritu Santo. Tú puedes predicarle lindo, precioso. Y la persona puede recibir al Señor diciendo, Señor, yo te recibo, perdona todos mis pecados. Sé mi Señor y mi Salvador. Yo me arrepiento y perdono a todos los que me han ofendido. Pero si no está el Espíritu Santo ahí, son solo palabras. El Espíritu Santo hace lo sobrenatural. Si el Espíritu Santo saca los demonios que entraron cuando te hicieron mal. El Espíritu Santo sana tu corazón, pone un corazón nuevo. El Espíritu Santo hace pone esa nueva naturaleza, la naturaleza divina. Si es algo, es una transfiguración, es un nuevo nacimiento, es algo poderosísimo. Así como nació Cristo, ¿no es cierto?, en el vientre, y nació en esa criatura maravillosa. Así volvemos a nacer en Cristo. No es cualquier cosa el Evangelio, hermanos míos. Hemos visto un Evangelio tan aguado, tan sin gracia, y que creemos que yendo el domingo, ya estamos salvados y nos vamos a ir al cielo. No, si esto es mucho más que eso. Es una vida maravillosa, hermanos míos. Es maravilloso ser cristiano de verdad. Es maravilloso vivir en el amor, del más grande amor de este mundo. Vivir en ese amor. Nada te puede afectar. Porque tu identidad, tu felicidad, tu gozo, tu amor, tu verdad está en Él. Tu identidad está en Él. Nadie te puede quitar esa identidad como hijo de Dios. ¿Quién te puede quitar no ser hijo de Dios? ¿Quién te lo puede quitar? Nada nos puede apartar del amor de Dios. Ni la muerte, ni potestades, ni nada nos puede apartar. Ninguna otra cosa creada puede apartarnos del amor de Dios. ¿Por qué dice otra cosa? Somos nosotros los únicos que nos apartamos de porfiado. Pero si nosotros queremos estar con Dios y pasamos tiempo con Él, nada nos puede sacar de sus manos. Díganme un amén. Y comenzó a decirles, después que leyó todo esto, ¿no es cierto?, enrolló el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todas las sinagogas estaban fijados en él, lo miraron, se hicieron vuelta todos a mirar, estaba sentado. Y mire lo que les dijo. Señor Jesucristo es muy, muy, muy lindo. A mí me encanta Jesucristo, me encanta cuando Él habla, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, eso que yo busqué y leí, yo lo voy a hacer. Y así fue, ¿o no? Así fue.
Hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura, porque yo también lo puedo hacer. Y tú también lo puedes hacer. Haz que esta escritura se cumpla en ti, porque fue leída también para nosotros, porque somos enviados como Él fue enviado. Esto mismo, esta misma frase, con la misma fe que hizo Él, dijo, hoy se ha cumplido. Yo soy el que están anunciando ahí, el Cristo ungido, que anunció Isaías 600, casi 700 años antes. Yo soy. Lindo, ¿eh? Es lindo. El Evangelio es precioso. Vamos a Colosenses 2. Colosenses tremendo. Es una palabra tan preciosa. 2:8. Voy a empezar. Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Se han dado cuenta los filósofos? Andan más perdidos los pobres filósofos. ¿Y saben por qué andan perdidos? Porque parten de una premisa totalmente equivocada. No entienden, ni creen, ni saben, ni se les ha quitado. Son ciegos, porque no saben que todo lo que ocurre acá abajo está liderado por lo de arriba. Todo. Este mundo fue hecho por Dios. Tanto lo que permanece y lo que no permanece fue hecho por Dios. En su voluntad, por su palabra. Y Él influye absolutamente en nuestras vidas. Si lo tomamos en cuenta, nos beneficia constantemente, nos ayuda en todos nuestros caminos. Y si no estamos con Él, estamos a expensas del enemigo, que nos destruye. Entonces tú puedes elegir. Ese es el libre albedrío. Vivir con Dios de verdad o ser destruido por el enemigo. Y los filósofos parten y le dan explicación a todas las cosas sin entender este mundo, porque no entienden que hay un mundo sobrenatural que es superior a nuestro mundo. El mundo del Señor, el reino de Dios es superior a este. Es superior por donde se le mire. Y ellos no entienden eso, entonces parten de la premisa absolutamente equivocada. Por eso son ciegos y dicen, con huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, pensamientos de hombres, pensamientos diabólicos, ¿no es cierto?, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, no entienden nada, ¿ya? Porque en Él había corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Él estaba toda la plenitud de la deidad. ¿Pero por qué? Porque era santo. Y estaba el Espíritu Santo. Acuérdense que Él no hacía nada que no viera hacer al Padre, y que le dice, y que Él le hacía ver lo que el Padre estaba haciendo, o lo que quería el Padre, la voluntad del Padre, Él se la decía al Espíritu Santo. Entonces es la plenitud de la deidad, porque hace todo lo que el Padre le dice, y el Espíritu Santo hace lo sobrenatural, porque vino como hombre igual que nosotros. Y por eso está toda la plenitud de la deidad. Porque aquí, ahí dice que es Dios. No, la plenitud de la deidad no significa que es Dios. Yo también puedo tener la plenitud de la deidad, porque tengo el Espíritu Santo, y cuando le digo a alguien que sea sanado, él se tiene que sanar. Y eso no significa que yo soy Dios, sino que tengo la plenitud de la deidad. Se está manifestando todo el poder de Dios en mí porque estoy viviendo una vida santa, ¿cierto? Entonces así el poder se manifiesta en uno. Acuérdense que les dije recién que el pecado no deja que se manifieste el Señor. Frena, apaga el Espíritu Santo. ¿Cierto? Dice, apaga, no entristezca al Espíritu Santo, no lo apagues, dice. ¿Qué lo apaga? Que hagamos más las cosas, que pequemos, que nos dediquemos más al mundo que al Señor. Eso apaga el Espíritu Santo. Entonces, dice, en Él había corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos siendo la cabeza, ¿no es cierto?, de toda principado y potestad, porque estamos en Él. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, nos sacó ese cuerpo pecaminoso, se supone, ¿no es cierto?, que nos sacó, se supone, debe ser así, que saca el cuerpo carnal pecaminoso, lo deja fuera y te viste, ¿no es cierto?, de este nuevo cuerpo, un cuerpo
sobrenatural, con una naturaleza maravillosa, divina, en el Espíritu Santo, y dice, en la circuncisión de Cristo, en la libertad de Cristo, en la santidad de Cristo. De eso está hablando aquí. Dice, sepultados con Él, sepultados, no sepultados, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Entonces, sepultados con Él en el bautismo, ahí uno lo tiene abajo hasta que muera. No, es una broma, es un chiste. Bueno, sepultados con Él, no, y hay que tenerlo un rato para que sepa que la muerte es terrible, ¿no? El que aguanta 40 segundos ya estamos bien, es bautizado como corresponde. No, ya, sepultados en el bautismo, nos somos sepultados, en el cual fuiste también resucitados con Él, salimos, ¿no es cierto?, resucitados, mediante la fe. Pero ¿cómo somos resucitados? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Saben qué? Esto es para llorar. Yo me río porque siempre, en vez de llorar, mejor reír. ¿Eh? Pero es para llorar. Miren lo que está diciendo. No sé si ustedes entienden esta palabra. Esto es verdad. Es la palabra de Dios. Dios no miente. Esto es verdad. Se tiene que cumplir en cada uno de nosotros. Dice, en el cual fuiste, ¿no es cierto?, sepultado, en el cual fuiste también resucitados. Resucitados. No es que yo reciba al Señor y ya soy, parece que me siento mejor, parece que nací de nuevo. No, tú no solo naces de nuevo, eres resucitado. Y mira, resucitado con Cristo, dice, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Esa fe, ¿en quién? En el Espíritu Santo, porque Él levantó de los muertos a Jesucristo, le dio vida de nuevo. Entonces nosotros somos, si yo creo que Él fue resucitado, esa misma resurrección ocurre en mí, por mi fe, dice, mediante la fe en el poder de Dios. Yo creo absolutamente que Cristo resucitó. ¿Tú crees también? ¿Crees tú? Sí, ¿no es cierto? Todos creemos que Jesucristo resucitó. ¿Alguno tiene duda que resucitó? No, ¿no es cierto? Entonces, si tú crees que hubo poder para resucitarlo a Él, tú también fuiste resucitado. Como dice aquí, por el poder que le levantó de los muertos a Jesús. Ese mismo poder, ese mismo Espíritu Santo te resucita a ti, te hace una nueva criatura, totalmente nueva, un nuevo nacimiento. Pero el nacimiento de Cristo en ti. La simiente de Cristo, y ahí empieza la transformación, el crecimiento que va dando Dios y nos va transformando de gloria en gloria hasta llegar a su imagen y a ser como Él, y a hacer su ministerio, el ministerio que Él nos envió a hacer. ¿Estás haciendo todo eso ya? Entonces, si no, empieza a creer esto para que seas resucitado, te ponga el Espíritu Santo, ponga esa naturaleza divina y empiezas a hacer y a pensar, a ser transfigurado tu mente como Cristo, la mente de Cristo, tu corazón, a ser como Él. ¿Ya? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, nosotros que estábamos muertos en pecado, todos estábamos muertos en pecado, les dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y aquí viene algo muy lindo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Jesucristo anuló todo lo que había contra nosotros, todos los pecados. Habían actas escritas para mandarnos al infierno. Era un juicio, había un juicio final que nosotros tenemos que enfrentar al Señor, ¿cierto? Entonces estaba escrito todos nuestros pecados y era un acta en contra de nosotros, un juicio donde nuestra defensa éramos nosotros. Queríamos decir, sí, pero Señor, pero es que tú no sabes cómo era tal persona y me hizo esto y yo por eso le hice lo otro. Eso no vale, está escrito todo lo malo que habías hecho. ¿Ya? Entonces Él
anuló esa acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contrario. O sea, estábamos sonados en un juicio final. Si nos moríamos en ese momento, antes de Cristo, estamos muertos en la segunda muerte, en el infierno. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, en su sacrificio Él clavó todo lo que estaba escrito en contra de nosotros. Y si tú no te has arrepentido y no has nacido de nuevo, de verdad, para poder hacer todo lo que estoy diciendo, tienes que hacerlo ahora. No sigas alargando tu cristianismo justo a nada. Tienes que ser cristiano de verdad. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué pasó con esta cruz? Cuando Él resucitó, dijo, todo el poder, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo todo el poder. Y vino a deshacer la sobre el diablo. O sea, lo deshizo. Y no solo eso, sino que todos los que creemos en Él, el acta que teníamos escrita por los pecados que cometimos, influidos también por el demonio, y no le estoy echando la culpa al demonio, pero el demonio coopera para que seamos malos, Él dice, despojó a los principados, o sea, les quitó todo el poder. Los hebreos, antiguamente, cuando ellos atacaban una ciudad, tomaban al rey o al general en jefe del ejército, trataban de no matarlo, porque después lo amarraban, ¿cierto? Le sacaban todos los honores que podía tener, lo amarraban y el general que había vencido lo paseaba tirando por toda la ciudad, tirándolo de un caballo, con una cuerda amarrado para, dice, y despojando las principales potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se dan cuenta? Ahí está. El Señor paseó a Satanás por el cielo. Aquí viene. Le quité todo. No tiene poder. ¿Me entiende? Porque le quitó todo el poder sobre nosotros. Ahora uno dice, ¿pero qué tanta maldad? Esa es la desobediencia. Ahí no se la puede quitar porque esta palabra se cumple. En la desobediencia Él tiene poder. Entonces, el desobediente, ¿qué es lo que hace? Va donde este general que fue derrotado, porque el Señor deshizo las obras del diablo, le suelta la cuerda y le dice, pégame, maltrátame, esclavízame. Y el Señor ya te liberó y tú no sales de la cárcel y te quedas con Satanás haciendo las mismas maldades que hacías antes, porque no has sido transformado, porque no naciste de nuevo, porque crees que diciendo una oración tú naces de nuevo. Hay una transformación, hay un momento que te cambia el corazón, te cambia tu espíritu, pones su espíritu y empieza una liberación de tu vida y de tus pecados pasados son totalmente barridos, limpiados, para que tú vivas con Cristo en una relación de amor perfecta. Amén. Eso es ser cristiano, hermanos míos. Perdónenme que sea tan insistente, pero ¿saben qué? Si no les digo esto y ustedes se van al infierno, su sangre, vuestra sangre, me va a ser reclamada a mí. Y por eso yo tengo que decir la verdad. Aunque me apaguen ahora, no importa. Yo les dije la verdad, ustedes no van a tener excusa de seguir con esa naturaleza caída, haciendo lo que les da la gana. Tienen que recibir este Espíritu Santo y empezar a ser transformados, nacer de nuevo, sacarse el viejo hombre, dejarlo en la cruz y empezar a vivir a Cristo. El nuevo hombre es a la imagen y semejanza de Dios, es a la imagen del que lo creó, a la imagen de Dios. Somos la plenitud de la deidad como Cristo es. Eso somos nosotros. Y ya terminando, quiero que ustedes me digan lo siguiente. Les voy a iniciar una frase y yo sé que todos ustedes me lo van a corroborar. Jesucristo es el mismo ayer, ¿qué más? Díganlo. Hoy, sí, muy bien, y por los siglos, ¿ya? Y por siempre. Está bien. ¿Se dan cuenta? Ustedes lo saben eso. ¿Qué dice? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, eternamente es el mismo.
En el nombre de Jesucristo es el nombre por sobre todo nombre. En él actuaban los apóstoles. ¿Cierto? ¿Sí o no? Vamos a Hechos. Quédense con esa frase en su mente. Vamos a Hechos. Hechos 5, 12. Vamos a leer de ahí. Bueno, el 4 versículos, al 16. ¿Ya? 5. Que uno dice 12 al 16 son 4, pero hay que contar los versículos, son 5. ¿Ya? Bueno. Amén, díganme amén. Mire esto, miren esto, por favor, miren. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en su pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, todos esperando lo que iban a hacer los apóstoles. ¿Ya? De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo les alababa grandemente. Como le tenían miedo, porque el poder que se manifestaba en ellos era tremendo. ¿Ya? Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. O sea, pasaba la sombra y sanaba a los enfermos Pedro. Su sombra. Era la presencia del Espíritu Santo, no era la sombra, ¿cierto? La magnitud de ese Espíritu Santo en un hombre que había entendido, había vivido con Cristo y hoy día estaba siendo santo y se manifestaba toda la deidad a través de él. Y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, escuchen bien, y todos eran sanados. Todos, no algunos, no de repente, no un 10%, un 15%, todos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué no somos igual a ellos? ¿Por qué no hay muchos apóstoles? Y la gente se aumentaba, pero así a miles. Porque ¿saben qué es lo que hacía? Las dos cosas más importantes. Sanaban enfermos y sacaban demonios. Dice, y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo. Esos son demonios. Y todos eran sanados. Porque hacían el ministerio de Jesucristo. ¿Y por qué hoy día no? Si el nombre de Cristo, y Cristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. O sea, estos somos nosotros por los siglos, para siempre. ¿Por qué no tenemos esto? Sí lo tenemos, pero tenemos que vivir una vida como vivieron ellos, con Cristo. Una vida llena de su amor. Debemos amar como Él ama, porque por eso puso el Espíritu en nosotros, para que ponga su amor. Todo el fruto tiene que manifestarse en nosotros. El amor, el gozo, la fe. Todo esto es del Espíritu Santo. Este es el fruto que pone en ti. Amor, gozo, fe, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio y mansedumbre. Mansedumbre está al último, pero no porque es menos importante. Si tú no eres manso, no te dejas guiar por Dios, no haces todo lo que Él te diga, no puedes vivir esto que vivieron los apóstoles. Y mostrar ese poder tremendo. En el nombre de Cristo, porque ellos actuaban, y por eso le decían cristianos, actuaban absolutamente en el nombre de Cristo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Cristo, Jesucristo de Nazaret. ¡Pum! Se sanó. Eso hace Pedro cuando se encuentra con el inválido de toda la vida, de 48 años, inválido. El nombre de Jesucristo, que es nombre por sobre todo nombre. Y le prohibieron hablar de ese nombre, porque ahí estaba el poder. Y Cristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Y por qué no vemos eso? Porque, ¿saben qué? Hemos aguado la palabra. Esta palabra es Cristo. Si tú no amas la palabra, no amas a la verdad, no amas a Cristo, porque aquí está la vida de Cristo, aquí está Cristo.
Y si tú no sabes la palabra y no la entiendes porque no amas a Cristo, no puedes amarlo. Además tienes que pasar tiempo con Él y Él te tiene que hablar. Esa es la palabra rema, que viene con el poder, con la intensidad del poder para sanar enfermos, para liberar de demonios, para hacer una vida maravillosa a las personas que te conozcan, para dar esperanza donde no hay, para dar vida donde no hay. Entiéndanme eso. Y por eso Él murió, y voy a leerles de nuevo lo que significa esta Santa Cena, la muerte y la resurrección de Cristo. Lo purifiqué un poquito más, porque la semana pasada lo leí cuando hicimos la Santa Cena. Quiero mostrarle todo lo que hizo Jesucristo para que nosotros vivamos una vida poderosa y maravillosa. Maravillosa porque es sobrenatural. La palabra maravilla, maravillosa, es para lo sobrenatural. Nadie nos puede hacer vivir una vida maravillosa más que Dios, porque nuestra vida con Dios es sobrenatural. Entonces dice, llevó nuestras enfermedades para darnos sanidad. Él vivió las enfermedades para darnos sanidad. Entonces, en ese sacrificio nosotros declaramos sanidad y deben ser sanados en el nombre de Jesucristo, porque Él vivió esas enfermedades, ¿ya? Fue quebrantado para sanar nuestro corazón. Fue quebrantado, ¿no es cierto? Fue rechazado, etcétera, etcétera. Su corazón fue quebrantado. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea sanado. Nuestro corazón cuando ha sido abandonado. Entonces ya no puede seguir, es que mi papá me abandonó cuando yo tenía 5 años. No, porque Cristo pagó por eso. Entonces tú ya tienes una nueva identidad. Y tu padre ya no es ese padre que te abandonó. Es Dios, nuestro Padre. Un Padre maravilloso que está ahí siempre. Se acabó. Se acabó tu tristeza. Se acabó tu angustia. Se acabó esa identidad de abandonado o abandonada. Se acabó. Fue herido, pagando por nuestras rebeliones. Cuando lo hirieron fue por nuestras rebeliones, porque Él nunca se había revelado. Es por las nuestras. Entonces, si tú eres rebelde, Él ya pagó por eso. Renuncia a eso y eso tiene que salir. Recibió la copa de ira del Padre por nuestra maldad. Dice que nosotros vamos acumulando en la maldad la ira. Eso la recibió Él, por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no recibamos más ira. Murió en maldición para que vivamos en bendición, lo que expliqué la semana pasada. Vivimos en bendición, ya no somos malditos, ya toda nuestra herencia maldita se fue, quedó en la cruz. Fue abandonado por el Padre para que nosotros vivamos con Él y nunca Dios se aparte de nosotros. ¿Por qué me abandonaste? Es un abandono del Padre por nuestros pecados, no por Él. ¿Para qué? Para que nosotros no vivamos ese abandono nunca más. ¿Me entienden, no? Entonces, Él no nos abandona. ¿Por qué? Porque Él fue. Dios no nos abandona porque Él fue abandonado por el Padre para que nosotros vivamos con Él y nunca Dios se aparte de nosotros. Derramó su sangre para limpiar nuestros pecados pasados. Pasados, no todo el tiempo, sino que mientras somos niños no somos imputados. Empezamos a crecer, hasta que se acabó, hasta el tiempo señalado por el Padre, que tenemos que ser santos. Porque para eso el Espíritu Santo nos va cambiando y nos está haciendo crecer. Entonces dice, estoy emocionado, ¿eh? Derramó su sangre para limpiar nuestros pecados pasados y hacernos aptos. Somos hechos aptos para entrar en su presencia y tener una relación íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nos limpia con su sangre, nos limpia de todos los pecados pasados y podemos entrar limpios a su presencia y estar con Él en intimidad para que seamos cambiados, seamos transformando, siendo transformados, transfigurados de gloria en gloria, como dice la palabra, hasta llegar a su propia imagen. Pero tenemos que pasar tiempo con Él. Si tú no conoces a alguien, no puedes ser cambiado igual a esa persona. ¿Me entiendes? Tienes que conocerlo, tienes que pasar intimidad con Él. Y para eso derramó su sangre, ¿ya? Murió y fue al infierno para que nosotros no muramos y nos vamos al infierno eternamente. Porque nosotros no morimos, dormimos, descansamos, porque vamos a ser resucitados o si viene Él a buscarnos vamos a ser transformados, ¿no es cierto? Vamos a ser un cuerpo glorificado inmediatamente. Entonces, si viniera hoy día los que somos de verdad, vamos a ser glorificados y vamos a subir al cielo, ¿no? Ni siquiera vamos a alcanzar a morir, porque ya la muerte ya no se enseñorea de nosotros. Porque Cristo resucitó y ya no morimos, sino dormimos hasta que Él venga, ¿ya? Y después dice,
resucitó para darnos un nuevo nacimiento, ya que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y somos resucitados juntamente con Él, lo que expliqué hace poco, en la palabra, ¿se acuerdan? En una nueva criatura, transfigurada, sobrenatural, con naturaleza divina, cambiando nuestra naturaleza caída a una naturaleza divina, ahí está, siendo templo del Espíritu Santo, para que forme a Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria de este mundo. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Todo eso. Entonces, hermanos míos, no tenemos excusas. Tenemos un tremendo evangelio que cumplir. No importa que nos estén encerrando y todo. Este poder va a tener que salir al fin a hacer la verdad. Va a venir Cristo y va a hacer justicia. Estemos listos cuando venga nuestro Señor. Porque vamos a subir al cielo. Vamos a aprender a estar con Él. Lo aprendemos aquí, en esta comunión. Pero vamos a aprender y nos va a poner un lugar. Y va a bajar, descender. Y nos va a decir, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro. Va a venir con una función, con un propósito, igual como tenemos ahora. Pero ahora mirándolo cara a cara. Vamos a venir y vamos a gobernar 1000 años este mundo. Y todos estos que quieren dominar el mundo y que creen que nos pueden encerrar y que nos pueden esclavizar, están muy, muy equivocados. Porque el que reina no está muerto, está vivo. Y yo doy fe, porque en este minuto está tocando a su Hijo. Y seguramente lo está tocando a ustedes también, en el lugar donde estén. Así que nuestro Dios no solo está vivo, sino que es omnipresente, está en todas partes. ¿No? Es tremendo. Entonces muchos dicen, es que yo no me gusta molestar mucho a Dios porque Él está tan ocupado. Sobra Dios, hermanos míos, porque hay tan pocos que quieren estar realmente con Él. Sobra Dios, puede estar con cada uno de nosotros y todavía sobra Dios, pero como son tan pocos los que están, pero requete sobra, Él está fascinado con un hijo que lo toma en cuenta. Porque hoy día hay muy poca gente y por eso hizo su pregunta, ¿encontraré fe cuando vaya a la tierra? Yo quiero, aunque sea por mí, Señor, yo tengo esa fe. Y quiero que ustedes también la tengan y por eso les estoy predicando esto, porque no es difícil, hermanos míos, pero hay que someterse, hay que entregarse, hay que renunciar, hay que negarse al mismo, no más el autosuficiente, no más eso. Tú no eres autosuficiente, tú fuiste creado para vivir con el Espíritu Santo y someterte al Padre, que tiene un propósito trazado para ti y que solamente lo puedes hacer si tú escuchas al Padre a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces vamos a pedirle a cada uno ahí. Todos sabemos cuáles son nuestros pecados y qué nos tiene todavía esclavos, porque vamos a liberarnos de la esclavitud, porque parte del ministerio es eso. Y no es necesario que estén aquí personalmente. Si ustedes renuncian de corazón y Dios ve tu corazón, o sea, tu oración no tiene que ser una oración con palabras rebuscadas y Señor y ¿cómo le dicen? Padre Celestial. No es eso. Que sea sincero desde tu corazón, con palabras simples, Señor. Sabes que tengo tal problema. Por favor, sácalo de mí. Y si hay un espíritu inmundo detrás de esto, que normalmente lo hay, pero como tú no crees mucho, decir, si hay un espíritu, sácalo de mí. Y el Señor lo va a sacar. Pero que sea sincera tu oración. Ahora, si tú no crees que tienes espíritu inmundo, bueno, ese va a ser tu problema porque vas a tener que un día darte cuenta que sí los tenía y tuviste la oportunidad de deshacerte de ellos y no lo hiciste. ¿Ya? Entonces, por favor, créeme que yo sé de esto. ¿Ya? Porque lo he vivido. Tengo hace 17 años que estoy sacando espíritu inmundo y no hay cristiano que haya venido limpio a esta casa. Todos tenían. Todos. Hasta el más cristiano. Hasta el más pastor más mentado tenía espíritu inmundo. ¿Ya? Entonces, por favor, háganme caso. Y pidan de corazón por las enfermedades que tengan en este minuto, por las adicciones secretas que ustedes tienen. Dios sabe, Dios lo ve todo eso. No tengan miedo de decirle, Señor, ¿sabes qué? No puedo con esto. Yo quiero renunciar.
sácame esto. No quiero más de esto. Cámbiame, Espíritu Santo. No le digas, Señor, ahora sí que voy a hacerlo, porque ahora sí tengo poder, ahora tengo ganas de dejarlo. No, Señor, te necesito. Es el pobre espíritu. Saca de mí, cámbiame, transfórmame. Les voy a dar un minuto para que oren así. Señor, te pido que tú visites cada persona que está escuchando esta oración y te manifiestes en cada uno de ellos, Señor, ahora. Y escuche su oración para ser liberados, Señor, y sanados. A aquellos que están presos en esta guerra, Señor, y a otros que están oprimidos por el enemigo, Señor. Yo te pido que tú los liberes ahora, Señor, y saques toda enfermedad y todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesucristo, que es el nombre por sobre todo nombre. Echamos fuera todo lo que fue puesto en contra tuya, Señor, para estorbar tu relación con cada persona que está escuchando. Y yo te doy gracias, Señor, porque sabemos que nosotros pedimos y tú lo haces, Señor. Que tu Espíritu Santo actúa con poder, porque tiene todo el poder, en tu nombre, Jesucristo. Señor, no tenemos nada que ver en esto. Eres tú, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, en la voluntad del Padre. Señor, sana a cada persona. Saca todo dolor y todo espíritu detrás de esos dolores. Señor, libera a tu pueblo. Libera a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo. Y todos damos gracias. Den gracias. Gracias, Señor. Porque sabemos que Él nos escucha. Y lo va a hacer. Y si no lo hizo ya, busca tu dolor. Busca. Si era un dolor. Pero y si era algo espiritual, también. Tiene que salir ahora. En el nombre de Jesucristo, saca todo lo que está estorbando esa relación de amor y está estorbando la santidad de cada uno que está ahí, Señor. Santifica a tus hijos y saca tu estorbo para esa santidad. En el nombre de Jesús. Llénalos de ti, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por lo que estás haciendo. Y bendice a cada uno, Señor. Bendice con tu amor, con tu gracia, con tu poder, Señor, para que puedan vencer el pecado definitivamente. En el nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.